La bandeja cayó al suelo y los pastelitos rodaron por el pavimento caliente. Me quedé ahí, arrodillada, recogiendo uno por uno mientras las risas de mi propia familia rebotaban en mis oídos como cristales rotos. Mi tía sostenía su copa de vino, mi prima grababa con su celular, y mi madre apartó la mirada como si yo fuera una mancha en su sala perfecta. Tenía harina bajo las uñas, el cabello húmedo de sudor, y en ese momento supe que ese desprecio sería el combustible de algo que ninguna de ellas podría imaginar. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para apoyar estas historias. Me llamo Carolina, y durante años fui la vergüenza de una familia que medía el éxito en apellidos y apariencias. Mientras mis primas estudiaban carreras respetables, financiadas por sus padres, yo amasaba masa a las 4 de la mañana en una cocina prestada que olía a gas y humedad. No fue una elección romántica. Fue supervivencia. Mi hijo tenía 3 años, su padre nos había abandonado 6 meses atrás, y el alquiler no se pagaba con dignidad ni con vergüenza ajena. Pero había algo que ellos no entendían mientras se burlaban de mis manos quemadas y mi ropa manchada de azúcar. Yo no estaba jugando a emprender. Estaba construyendo un imperio ladrillo por ladrillo, pastelito por pastelito, madrugada por madrugada. Y cada risa despectiva se convirtió en una razón más para no rendirme. Esta es la historia de cómo la mujer que vendía dulces en la puerta de las escuelas terminó siendo dueña de algo que ellos jamás podrán comprar: libertad, respeto ganado, y un legado construido con las manos que tanto despreciaron. Si te gustan estas historias de superación, suscríbete para no perder los próximos capítulos. Llegué a la reunión familiar con una caja de pastelitos recién horneados. Era el cumpleaños de mi abuela, y aunque apenas tenía para el transporte, quise llevar algo hecho por mí. Pensé que tal vez, solo tal vez, alguien valoraría el esfuerzo. Crucé la puerta de esa casa enorme en el barrio residencial, y de inmediato sentí las miradas. Mi prima Valeria fue la primera en hablar. «Ay, Caro, ¿trajiste tus cositas de vendedora ambulante?» La sala estalló en risitas incómodas. Mi tía Marta agregó, sin levantar la vista de su celular: «Pobrecita, todavía con eso. ¿No te cansas?» Me quedé de pie en medio de la sala, sosteniendo esa caja como si fuera un escudo inútil. Nadie tomó un solo pastelito. Mi madre, sentada en el sofá principal, murmuró algo sobre no dar pena y cambió de tema. Sentí cómo se me cerraba la garganta, pero no lloré. No hay. Guardé la caja, me despedí de mi abuela con un beso rápido, y salí de esa casa con el corazón convertido en piedra. Caminé 15 cuadras hasta la parada del autobús porque no tenía dinero ni para un taxi. El sol quemaba el asfalto y yo apretaba esa caja contra mi pecho, prometiéndome en silencio que algún día volverían a verme. Pero no sería yo quien robaría su atención. Esa noche, mientras mi hijo dormía, me senté en el piso de la cocina y comí uno de esos pastelitos. Estaba perfecto. Suave, dorado, dulce en el punto exacto. Y ahí, masticando en silencio, entendí algo: ellos no tenían idea de lo que yo era capaz de crear. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia contenida y agotamiento físico. Me levantaba a las 3:30 de la madrugada, preparaba la masa, horneaba hasta que la cocina parecía un sauna, y salía a vender con mi hijo dormido en la carriola. Las primeras paradas eran siempre las mismas: la salida del metro, la puerta de la escuela primaria, el parque donde las mamás llevaban a sus hijos antes de clase. Algunas compraban por lástima. Otras ni siquiera me miraban. Yo sonreía igual, ofrecía mis pastelitos con voz firme, y tragaba la humillación como si fuera parte del trabajo. Había días en que no vendía ni la mitad. Volvía a casa con la bandeja medio llena, las piernas hinchadas, y el miedo clavado en el estómago pensando en cómo pagaría la luz esa semana. Mi hijo, mi pequeño Matías,
me preguntaba por qué no íbamos al parque como los otros niños. Yo le decía que mamá estaba construyendo algo importante, algo que algún día él entendería. Pero la verdad es que yo misma no estaba segura. Solo sabía que rendirme significaba volver a tocar las puertas de quienes me habían cerrado las suyas. Una tarde, después de vender apenas 6 pastelitos en 4 horas, me senté en una banca del parque y dejé que las lágrimas cayeran. No fue un llanto dramático. Fue silencioso, cansado, del tipo que sale cuando el cuerpo ya no puede sostener más peso. Matías se acercó, me abrazó con sus bracitos pequeños, y me dijo: «Mami, tus pastelitos son los más ricos del mundo». Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano, lo abracé fuerte, y supe que no podía fallarle. Esa noche, conté el dinero del día, suficiente para 2 comidas y medio pasaje. No alcanzaba para la renta. Pero en lugar de hundirme, tomé una decisión: iba a tocar puertas, iba a buscar clientes fijos, iba a hacer que mi producto se vendiera solo. No tenía un plan maestro. Solo tenía hambre de demostrar que valía más que sus risas. Empecé a tocar puertas de oficinas pequeñas en el centro de la ciudad. Cargaba mi bandeja cubierta con un paño limpio y ofrecía muestras gratis. La mayoría me cerraba la puerta en la cara o me decía que ya tenían proveedor. Pero en una oficina de contadores, una señora llamada Beatriz probó un pastelito de guayaba y cerró los ojos como si estuviera recordando algo dulce de su infancia. Me miró fijamente y dijo: «Tráeme 30 para mañana. Los quiero para el desayuno del equipo». Salí de ahí flotando, con el primer pedido real de mi vida. No era mucho, pero era el inicio de algo. Cumplí con ese pedido como si fuera un contrato millonario. Llegué a las 6 de la mañana, los pastelitos tibios aún, empacados en bolsitas transparentes con un moño que había comprado en el mercado. Beatriz me pagó en efectivo y me dijo: «La próxima semana quiero 50». Volví a casa casi corriendo, con el dinero apretado en mi mano y una sonrisa que no podía borrar. Le compré a Matías un juguete pequeño, algo que había señalado días atrás en una tienda, y su cara iluminada fue la gasolina que necesitaba para seguir. Pero la realidad seguía siendo dura. Los pedidos eran esporádicos, apenas suficientes para sobrevivir. Había semanas en que comíamos arroz con huevo 3 veces al día. Mi hijo nunca se quejó, pero yo veía cómo miraba los platos de otros niños en el parque y algo dentro de mí se rompía. Me prometí que eso no sería para siempre. Que algún día él tendría todo lo que merecía, no por lástima ni por suerte, sino porque su madre lo había construido con sus propias manos. Comencé a experimentar con sabores nuevos: pastelitos de coco con chocolate, de piña con canela, de cajeta con nuez. Invertí hasta el último peso en ingredientes de mejor calidad. Algunas recetas fracasaron miserablemente, otras se convirtieron en pequeñas joyas que la gente empezó a pedir por nombre. Beatriz me recomendó con 2 oficinas más, y de pronto tenía pedidos para toda la semana. No era abundancia, pero era movimiento. Era vida. Y en medio de esa lucha diaria, algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no vendía por desesperación. Vendía con orgullo. Cada pastelito que salía de mi horno llevaba mi nombre, mi esfuerzo, mi negativa a ser invisible. Y aunque mi familia seguía sin hablarme, aunque seguía siendo la pobrecita que vende dulces, yo sabía que estaba construyendo algo que ellos nunca podrían quitarme, una identidad propia, forjada en el fuego de la adversidad. Un jueves por la tarde, mientras entregaba un pedido en un edificio corporativo, el elevador se detuvo en el piso equivocado. Entró un hombre de unos 50 años, traje impecable, con ese aire de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Olió el aire y preguntó: «¿Qué es ese aroma?». Yo, un poco avergonzada, le mostré mi bandeja. «Pastelitos artesanales, señor. Recién horneados». Él tomó uno, lo probó ahí mismo, y algo en su expresión cambió.
Me pidió mi número y dijo, necesito que me traigas 200 para una reunión de socios el próximo martes. ¿Puedes? Mi corazón casi se detiene. 200. Era 10 veces más de lo que había hecho jamás en un solo pedido. Esa noche no dormí. Hice cálculos, compré ingredientes al por mayor endeudándome con la señora de la tienda, y convertí mi cocina en una fábrica. Matías me ayudaba pasándome moldes, y aunque tenía sueño, se quedó despierto conmigo hasta pasada la medianoche. Horneé en tandas, una tras otra, revisando cada pieza como si fuera una obra de arte. Cuando terminé, eran las 5 de la mañana del martes. Estaba exhausta, con las manos temblando, pero los 200 pastelitos estaban perfectos, empacados en cajas blancas que había decorado con un sello que diseñé yo misma, Dulces Carolina. Llegué al edificio a las 9 en punto. El hombre, que resultó llamarse don Ernesto, recibió las cajas, inspeccionó algunos pastelitos y asintió con aprobación. La reunión transcurrió en una sala enorme con ventanales de piso a techo. Yo esperé afuera, nerviosa, mordiéndome las uñas. Cuando salieron, varios de los socios se acercaron a felicitarme. Una mujer elegante me dio su tarjeta y me dijo, necesito que hagas el catering de dulces para el evento de mi empresa. Son 500 personas. Casi me desmayo ahí mismo. Don Ernesto me llevó aparte y me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre, tienes un don, Carolina. Pero el don sin estrategia es solo un pasatiempo. ¿Alguna vez has pensado en tener un local propio? Le confesé que apenas podía pagar mi renta, que todo lo que ganaba se iba en ingredientes y sobrevivencia. Él sonrió con esa calma de quien ha visto muchas historias y dijo, yo invertí en negocios toda mi vida. Algunos fracasaron, otros crecieron. Pero nunca vi a alguien con tanta hambre de salir adelante como tú. Déjame ayudarte. Sin intereses, sin trampas. Solo quiero ver qué haces con una verdadera oportunidad. No lo podía creer. Un extraño estaba ofreciéndome lo que mi propia familia me había negado, fe en mi potencial. Le dije que sí, con lágrimas en los ojos, y esa tarde firmamos un acuerdo simple en una servilleta de café. Él me prestaría lo suficiente para rentar un espacio pequeño y comprar equipo básico. Yo le pagaría en 6 meses, sin prisa, sin presión. Salí de ese café sintiendo que el universo finalmente me había volteado a ver. Y por primera vez en años, me permití soñar en grande. Si esta historia te está tocando el corazón, deja un like para apoyar este proyecto. Encontré un local pequeño en una zona comercial de clase media. No era lujoso, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol y un espacio trasero perfecto para hornear. El dueño aceptó un depósito bajo porque don Ernesto habló con él personalmente. Firmé el contrato con manos temblorosas, sintiendo que estaba cruzando una puerta invisible hacia otra versión de mi vida. Esa noche, Matías y yo dormimos en el piso del local vacío, envueltos en cobijas viejas, mirando el techo agrietado. Él me preguntó, ¿aquí vamos a vivir, mami? Le dije, no, mi amor. Aquí vamos a construir nuestro futuro. Los primeros días fueron de trabajo brutal. Pinté las paredes yo misma con ayuda de un vecino que aceptó cobrarme en pastelitos. Instalé repisas de segunda mano, compré un horno industrial usado que costó casi todo el préstamo de don Ernesto, y diseñé un menú sencillo pero irresistible. Pastelitos clásicos, nuevos sabores gourmet, y una sección de pedidos personalizados. Cada detalle lo pensé 1000 veces, los colores del logo, el nombre del negocio, la disposición del mostrador. No tenía experiencia en negocios, pero tenía algo más valioso, obsesión por hacer las cosas bien. La inauguración fue un sábado. Repartí volantes durante 2 semanas en todo el vecindario, publiqué en grupos de Facebook locales, y le pedí a cada cliente anterior que corriera la voz. Abrí las puertas a las 8 de la mañana con el corazón en la garganta.
Las primeras 2 horas fueron lentas, dolorosamente lentas. Pero a media mañana empezó a llegar gente, curiosos, vecinos, y para mi sorpresa, Beatriz con medio equipo de su oficina. Compraron, probaron, y varios dejaron pedidos para la semana siguiente. Al final del día había vendido casi todo. Conté el dinero esa noche y lloré de alivio, había ganado el triple de lo que ganaba en la calle. Pero el verdadero cambio no fue el dinero. Fue la sensación de tener un lugar propio, un espacio donde mi nombre estaba en la puerta, donde la gente entraba porque quería lo que yo creaba. Por primera vez en mi vida adulta, no me sentí invisible. No era la abandonada, la pobre, la vergüenza familiar. Era Carolina, dueña de Dulces Carolina, y cada cliente que salía sonriendo de mi negocio era una prueba de que yo valía más de lo que ellos jamás quisieron ver. Don Ernesto pasó al tercer día de operación. Observó todo en silencio, cómo atendía a los clientes, cómo organizaba los pedidos, cómo Matías ayudaba limpiando las mesas después de la escuela. Al final me dijo, esto es solo el principio, Carolina. No te conformes. Piensa en grande, pero construye con paciencia. Sus palabras se clavaron en mi mente como semillas. Yo ya no quería solo sobrevivir. Quería crecer, expandirme, convertir ese local pequeño en algo que trascendiera. Y aunque aún estaba lejos de eso, por primera vez sentí que el camino estaba claro. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de aprendizaje doloroso. El negocio crecía, pero con él crecían también los problemas que nunca imaginé. Tuve que aprender a manejar inventarios, a negociar con proveedores que intentaban estafarme, a lidiar con empleados que llegaban tarde o robaban ingredientes. Contraté a 2 chicas jóvenes para que me ayudaran en las mañanas, pero una renunció a la semana y la otra resultó ser poco confiable. Terminaba haciendo el trabajo de 3 personas, horneando, atendiendo, limpiando, administrando. Dormía 4 horas por noche y vivía a base de café y pura adrenalina. Hubo una semana especialmente difícil en que el horno se descompuso justo cuando tenía un pedido grande para una boda. Entré en pánico total. Llamé a todos los técnicos que conocía, pero ninguno podía venir hasta 3 días después. No podía perder ese pedido, era el más grande hasta la fecha y necesitaba desesperadamente ese dinero para pagar a don Ernesto. Terminé rentando el horno de una panadería cercana por las noches, trabajando de 11 de la noche a 6 de la mañana durante 4 días seguidos. Matías se quedaba con una vecina que aceptó cuidarlo. Cumplí con el pedido, pero quedé destrozada física y emocionalmente. Don Ernesto notó mi agotamiento y me sentó a tomar café. Me habló de sistemas, de delegar, de no intentar hacerlo todo sola. El orgullo te llevó hasta aquí, Carolina, pero la soberbia te va a hundir. Aprende a pedir ayuda. Aprende a confiar en otros. Sus palabras me dolieron porque tenían razón. Yo llevaba tanto tiempo haciendo todo sola que no sabía cómo soltar el control. Pero algo tenía que cambiar o me iba a quebrar antes de ver crecer mi negocio. Tomé decisiones difíciles. Contraté a una administradora de medio tiempo, una mujer mayor con experiencia que me enseñó a llevar cuentas reales, a planificar gastos, a no mezclar mis finanzas personales con las del negocio. Me costó aceptar que alguien más tocara mi bebé, pero poco a poco empecé a ver resultados. Los números se ordenaron, los pedidos se gestionaron mejor, y yo recuperé algunas horas de sueño. También invertí en un curso de repostería profesional los domingos. Quería perfeccionar técnicas, aprender decoraciones más sofisticadas, elevar la calidad de mis productos. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Nada de lujos, nada de caprichos. Mejoré el empaque, compré moldes profesionales, cambié los muebles del local por unos más presentables. La gente empezó a notar la diferencia. Los pedidos aumentaron, las recomendaciones se multiplicaron,
y mi pequeño negocio empezó a tener presencia en redes sociales gracias a una clienta que era influencer local y publicó sobre mis pastelitos. De pronto tenía fila los fines de semana. De pronto, Dulces Carolina era un nombre conocido en varios barrios. Y yo, exhausta pero firme, sabía que cada sacrificio estaba construyendo algo sólido, algo que nadie podría quitarme. Era un martes común, cerca de las 10 de la noche. Yo estaba terminando un pedido grande para una empresa cuando sonó mi teléfono. Era el número de la alarma del local. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia allá dejando a Matías con la vecina, y desde 2 cuadras vi el humo negro elevándose contra el cielo nocturno. Cuando llegué, los bomberos ya estaban trabajando. Las llamas habían consumido la parte trasera, justo donde estaban los hornos, la despensa, todo mi equipo. Me quedé paralizada en la banqueta, viendo cómo años de esfuerzo se convertían en cenizas y agua sucia. El incendio había comenzado por un cortocircuito en el cableado viejo del edificio. No fue mi culpa, pero eso no importaba, mi negocio estaba destruido. El seguro que había contratado apenas cubría una fracción de las pérdidas. Esa noche volví a mi departamento oliendo a humo, con la ropa manchada de hollín, y me senté en el piso de la sala sin fuerzas para llorar. Matías salió de su cuarto, me abrazó en silencio, y ahí sí me quebré. Lloré como no había llorado en años, con ese llanto profundo que sale cuando sientes que el universo te está castigando por atreverte a soñar. Los días siguientes fueron los más oscuros. Tenía pedidos comprometidos que no podía cumplir, empleadas que dependían de su sueldo, y un préstamo con don Ernesto que aún no terminaba de pagar. Llamé a cada cliente explicando la situación. Algunos fueron comprensivos, otros exigieron devoluciones que no tenía cómo hacer. Perdí contratos importantes, mi reputación se tambaleó, y las redes sociales que tanto me habían ayudado ahora se llenaron de comentarios negativos de gente que no entendía que era una crisis, no negligencia. Me sentí hundida, humillada de nuevo, como si el destino me estuviera devolviendo al punto de partida. Consideré rendirme. Realmente lo consideré. Una noche tomé mi teléfono para escribirle a don Ernesto diciéndole que no podría pagarle, que todo había terminado. Pero antes de enviar el mensaje, Matías entró a la cocina y me preguntó, «Mami, ¿cuándo vamos a reabrir la tienda? Extraño ayudarte los sábados». Su pregunta tan inocente, tan llena de fe ciega en mí, me partió y me reconstruyó al mismo tiempo. Borré el mensaje. Si había sobrevivido al abandono, a la humillación familiar, a años vendiendo en las calles, no iba a dejarme vencer por un incendio. A la mañana siguiente llamé a don Ernesto. Le conté todo, sin ocultar nada, esperando su decepción. Pero él respondió con una calma que me desarmó, «Carolina, los negocios tienen crisis. Los que sobreviven no son los que nunca caen, sino los que se levantan más inteligentes. ¿Qué necesitas para empezar de nuevo?» Esa pregunta cambió todo. No era el final. Era una prueba de fuego, literal, y yo iba a salir de ella más fuerte. Esa tarde empecé a hacer llamadas, a buscar espacios temporales, a diseñar un plan de reconstrucción. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía dirección. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Te leo en los comentarios. Don Ernesto no solo me dio un segundo préstamo, me conectó con un constructor que renovó el local completo en tiempo récord. Mientras tanto, renté la cocina de un restaurante que cerraba por las tardes y trabajé desde ahí, cumpliendo pedidos pequeños para mantener vivo el negocio. Fue humillante volver a empezar casi desde cero, pero esta vez era diferente, tenía experiencia, tenía clientela leal, y tenía algo que antes no tenía, credibilidad. Varios de mis clientes frecuentes hicieron una colecta entre ellos y me entregaron un sobre con dinero. Cuando lo abrí y vi esos billetes, acompañados de notas de apoyo, lloré de gratitud. La reinauguración fue 3 meses después del incendio. El local estaba transformado, paredes nuevas,
equipo moderno, una decoración que finalmente reflejaba la profesionalidad que yo siempre había querido proyectar. Contraté a un fotógrafo para documentar el proceso y lo compartí en redes sociales con honestidad brutal: la tragedia, la caída, la reconstrucción. La respuesta fue abrumadora. Medios locales me entrevistaron, mi historia se viralizó en grupos de emprendedores, y de pronto, Dulces Carolina no era solo una repostería de barrio, era un símbolo de resiliencia. La fila el día de la reapertura daba vuelta a la esquina. Pero el verdadero cambio vino cuando decidí expandir el concepto. Ya no quería solo vender pastelitos, quería construir una marca. Lancé una línea de productos empacados para venta en tiendas gourmet, diseñé cajas de regalo premium, y abrí un servicio de suscripción mensual. Contraté a un diseñador para profesionalizar mi imagen, a un community manager para manejar redes, y a 3 reposteras más para cubrir la demanda. Dejé de ser yo sola haciendo todo y me convertí en la directora de una operación real. Fue aterrador soltar el control, pero necesario. Los números empezaron a crecer de forma exponencial. En 6 meses recuperé todo lo perdido en el incendio y más. En un año tenía lista de espera para pedidos corporativos. Pagué el préstamo completo a don Ernesto con intereses que él no me pidió, pero yo insistí en dar. Él lo aceptó con una sonrisa y me dijo: ahora sí eres empresaria, Carolina. Ya no vendes pastelitos, vendes una experiencia, un sueño. Y eso no tiene límite de crecimiento. Sus palabras resonaron en mí durante días. Empecé a soñar más grande. Investigué sobre franquicias, sobre expansión a otras ciudades, sobre la posibilidad de tener varios puntos de venta. Era ambicioso, casi irreal para alguien que hacía solo 3 años vendía en la calle. Pero yo ya no era esa mujer. El incendio no me había destruido, me había templado como el acero. Y ahora, con mi hijo creciendo en un ambiente de abundancia y estabilidad, con un equipo que confiaba en mi visión, y con un negocio que facturaba más en un mes de lo que mi familia ganaba en un año, supe que estaba lista para el siguiente nivel. Lo que no sabía era que el pasado estaba a punto de tocar mi puerta. Fue un sábado por la tarde, en plena hora pico, cuando la vi entrar. Mi prima Valeria, la misma que había grabado mi humillación con su celular años atrás, cruzó la puerta de mi local con una sonrisa incómoda y ojos que buscaban reconocimiento. Llevaba ropa cara pero arrugada, maquillaje que no lograba ocultar el cansancio, y esa expresión de quien viene a pedir algo que no quiere pedir. Me quedé inmóvil detrás del mostrador, viendo cómo se acercaba lentamente mientras los clientes seguían haciendo fila a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Todas las risas, todos los desprecios, todas las miradas de lástima volvieron a mí como un golpe en el estómago. Valeria intentó abrazarme como si fuéramos amigas de toda la vida. Yo di un paso atrás instintivamente. Carolina, prima, ¿cuánto tiempo? Me enteré de tu éxito, todo el mundo habla de ti. Estoy tan orgullosa. Su voz sonaba ensayada, falsa, como un libreto mal aprendido. Le pregunté fríamente qué necesitaba. Ella tartamudeó, miró alrededor asegurándose de que nadie escuchara, y finalmente soltó: necesito trabajo, Caro. Las cosas no han ido bien. Mi esposo nos dejó, tengo deudas, y pensé que tal vez, tú podrías darme una oportunidad en tu empresa. Somos familia, ¿verdad? La palabra, familia, sonó obscena en su boca. Me tomé un momento antes de responder. Podía sentir la rabia hirviendo bajo mi piel, pero también una calma extraña, la certeza de quien finalmente tiene el poder en una situación. Le dije que no tenía vacantes, que mi equipo estaba completo, y que en todo caso necesitaba gente con experiencia comprobable. Ella insistió, su voz subiendo de tono: no puedes hacerme esto. Soy tu prima. ¿Vas a dejarme en la calle después de todo lo que hemos compartido? Esa última frase me provocó una risa amarga. ¿Todo lo que compartimos?
¿Te refieres a cuando me humillaste frente a toda la familia? ¿O cuando grabaste mi vergüenza para burlarte después? El local quedó en silencio. Los clientes observaban la escena con incomodidad. Valeria palideció, buscó palabras que no encontró, y finalmente soltó: yo era joven, era una idiota. Lo siento, ¿está bien? Lo siento. Pero ahora necesito ayuda y tú tienes todo esto. Señaló alrededor como si mi éxito fuera una ofensa personal. Le respondí con una voz que no reconocí como mía, firme y sin un rastro de duda: tienes razón en algo, Valeria. Yo tengo esto. Lo construí sola, sin tu apoyo, sin el de tu madre, sin el de nadie de esa familia que decidió que yo no valía nada. ¿Y sabes qué es lo irónico? Ustedes me enseñaron la lección más importante de mi vida. Me enseñaron que cuando tocas fondo, solo puedes contar contigo misma. Le pedí que se fuera. Ella intentó suplicar una vez más, pero una de mis empleadas, una chica fuerte y leal, se acercó y le indicó la salida con firmeza. Valeria salió llorando, y yo me quedé ahí, temblando, sintiendo como algo antiguo y pesado finalmente se desprendía de mi pecho. No sentí placer en su dolor. Sentí algo más complejo, la confirmación de que yo había tomado las decisiones correctas, de que negarme a ser víctima había sido el acto más revolucionario de mi vida. Esa noche cerré el local, abracé a Matías, y le conté una versión suavizada de lo que había pasado. Él me dijo: hiciste bien, mami. Tú siempre haces lo correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. 2 semanas después de la visita de Valeria, recibí una llamada de mi madre. No habíamos hablado en casi 2 años. Su voz sonaba frágil, avergonzada, totalmente distinta a la mujer altiva que me había hecho sentir invisible toda mi vida. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente, que por favor le diera la oportunidad de hablar. Algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos en una cafetería neutral, lejos de mi negocio, lejos de su casa. Llegué preparada para cualquier cosa: más súplicas, más manipulación, más intentos de hacerme sentir culpable por tener lo que ellos habían perdido. Cuando entré, la encontré sentada en una mesa del fondo, envejecida, con el cabello más gris de lo que recordaba y las manos temblorosas alrededor de una taza de café frío. Se paró al verme, intentó abrazarme, pero yo me senté directamente en la silla frente a ella manteniendo la distancia. Me miró con ojos llorosos y empezó a hablar atropelladamente, que Valeria le había contado todo, que mi tía Marta estaba enferma y sin dinero para tratamiento, que varios miembros de la familia atravesaban crisis económicas severas, que todos habían hablado y pensaban que tal vez yo, con mi éxito, podría ayudarlos. Le escuché en silencio, sin interrumpir, sintiendo como cada palabra confirmaba lo que siempre supe: solo me buscaban por conveniencia. Cuando terminó, dejé que el silencio se extendiera incómodamente. Luego hablé con una calma que me sorprendió a mí misma: mamá, ¿te acuerdas del día que llevé pastelitos al cumpleaños de la abuela? ¿Recuerdas cómo me miraste, como si yo fuera una mancha en tu vida perfecta? Yo tenía hambre ese día. Hambre real. Matías tenía hambre. Y ustedes tiraron mi comida a la basura mientras se burlaban. Ella intentó interrumpir, pero levanté mi mano. No he terminado. Durante años ustedes decidieron que yo no valía nada porque no encajaba en sus estándares. Ahora que tienen problemas, ahora que sus vidas perfectas se derrumbaron, ¿creen que pueden volver como si nada hubiera pasado? Mi madre rompió en llanto. Me dijo que se arrepentía, que había sido una mala madre, que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente. Sus lágrimas eran reales, su dolor palpable, pero yo ya no era la niña hambrienta de su aprobación. Le expliqué algo fundamental: no les voy a dar dinero. No voy a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero lo que sí voy a hacer es algo que ustedes nunca hicieron por mí: voy a desearles bien desde la distancia.
Espero que encuentren la manera de salir adelante, pero esa manera no incluye usarme como tabla de salvación. Yo construí esto para mi hijo y para mí. No para pagar las deudas emocionales de una familia que me abandonó cuando más los necesitaba. Me paré para irme y ella sujetó mi mano con desesperación. Carolina, por favor. Somos familia. La sangre no se borra. La miré a los ojos y le dije la verdad más dura que jamás pronuncié: tienes razón, mamá. La sangre no se borra. Pero la familia se construye con acciones, con apoyo, con presencia. Y ustedes eligieron no ser mi familia cuando yo más lo necesitaba. Ahora yo elijo no ser la suya. Solté su mano con suavidad, dejé dinero en la mesa para pagar ambos cafés, y salí de esa cafetería sintiendo que finalmente cerraba un capítulo que había estado abierto toda mi vida. No sentí triunfo. Sentí paz. La paz de quien se libera de cadenas invisibles que cargó durante demasiado tiempo. 6 meses después de ese encuentro, Dulces Carolina se había convertido en una cadena de 3 locales en diferentes zonas de la ciudad. Había firmado contratos con tiendas departamentales para vender mi línea empacada, y estaba en negociaciones para abrir franquicias en 2 estados más. Mi rostro apareció en revistas de emprendimiento, me invitaron a dar charlas motivacionales, y mi historia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios. Matías, ahora de 9 años, estudiaba en una escuela privada excelente y tenía todo lo que yo nunca tuve: estabilidad, oportunidades, y sobre todo, una madre presente que había convertido el dolor en combustible para construir un imperio. Un día recibí una invitación formal para un evento de empresarias exitosas en un hotel de lujo. Era el tipo de evento al que asistían personas con apellidos importantes, con historias de familia y herencias. Yo iba a ser la oradora principal. La noche del evento me puse un vestido elegante que compré sin mirar el precio, algo impensable años atrás. Al entrar al salón, las luces, las mesas decoradas, los meseros con charolas plateadas, todo me recordó cuán lejos había llegado. Pero no sentí intimidación. Sentí pertenencia. Yo había ganado mi lugar en ese salón, no por herencia ni por suerte, sino por cada madrugada, cada quemadura en las manos, cada lágrima que convertí en acción. Mientras esperaba mi turno para hablar, una mujer se acercó. Era mi tía Marta. Llevaba un vestido que había visto mejores tiempos y una expresión que mezclaba vergüenza con una extraña admiración. Carolina, dijo con voz temblorosa, no sabía que estarías aquí. Te escuché en la radio la semana pasada. Estás increíble. No había venido a pedir nada esta vez. Simplemente estaba ahí, quizás invitada por alguien más, enfrentándose a la realidad de que la sobrina que había despreciado ahora era la estrella del evento. Le respondí con cortesía profesional: gracias, tía. Espero que disfrutes la conferencia. No hubo drama, no hubo confrontación explosiva. Solo la simple verdad de 2 personas en lugares completamente diferentes de la vida. Cuando subí al escenario, las luces me cegaron por un momento. Respiré profundo y comencé a contar mi historia sin filtros: la pobreza, el abandono, las humillaciones, los pastelitos tirados en el suelo, las noches sin dormir, el incendio, la reconstrucción. Hablé de don Ernesto, del poder de una mano tendida en el momento correcto. Hablé de Matías, de cómo su amor inocente fue mi ancla cuando todo se derrumbaba. Y terminé con algo que había aprendido en carne propia: el éxito no es venganza. El éxito es la prueba de que tu valor nunca dependió de quienes te subestimaron. Construyan para ustedes, no para demostrarle nada a nadie. Porque al final, la mejor victoria es la paz interior de saber que lo lograste a tu manera. El salón estalló en aplausos. Varias mujeres se acercaron después con lágrimas en los ojos, contándome sus propias historias de rechazo familiar y lucha. Vi a mi tía Marta salir discretamente antes de que terminara el evento. No intentó despedirse. Y yo no la busqué.
Esa noche volví a casa, me senté en la sala con Matías dormido en mi regazo, y miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Había empezado vendiendo pastelitos en las calles de esa ciudad. Ahora era dueña de una empresa que empleaba a 20 personas, que generaba ingresos que nunca imaginé, y que llevaba mi nombre con orgullo. No porque quisiera restregarles nada a quienes me lastimaron, sino porque finalmente entendí que mi historia nunca fue sobre ellos. Siempre fue sobre mí, sobre mi hijo, y sobre la mujer que me negué a dejar de ser incluso cuando el mundo entero me dijo que no valía nada. Han pasado 3 años desde aquella noche en el hotel. Dulces Carolina es ahora una marca reconocida a nivel nacional con 12 puntos de venta, una plataforma de ventas online que envía a todo el país, y un programa de responsabilidad social que otorga becas de repostería a mujeres en situación vulnerable. Cada vez que capacito a una nueva becaria, veo mi propio reflejo de años atrás, el hambre en los ojos, las manos temblorosas de quien no está acostumbrada a que le crean, la esperanza frágil de quien todavía no sabe que lleva un imperio dentro. Y les digo lo mismo que me hubiera gustado escuchar: tu pasado no define tu futuro. Tu voluntad sí. Matías tiene 12 años ahora. Es un niño seguro, amable, que creció viendo a su madre convertir el dolor en propósito. Me ayuda en el negocio los fines de semana, no porque lo necesite, sino porque le gusta. Dice que cuando sea grande quiere estudiar administración para expandir nuestra empresa internacionalmente. Y yo le creo. Porque él creció en un hogar donde los sueños no son fantasías, sino planes de trabajo. Donde el esfuerzo tiene recompensa visible. Donde su madre le enseñó con el ejemplo que la dignidad no se negocia, ni siquiera con familia. De mi familia biológica, algunos intentaron volver con disculpas tardías. Otros simplemente desaparecieron, incapaces de enfrentar la vergüenza de haber estado tan equivocados. Mi madre me envía mensajes ocasionales en cumpleaños y navidades. Yo respondo con cortesía, pero la relación nunca se reconstruyó. Y está bien. Aprendí que el perdón no significa reconciliación. Puedes soltar el resentimiento sin abrir nuevamente tu vida a quienes la lastimaron. La paz no está en recuperar lo que se perdió, sino en construir algo mejor con lo que tienes. Don Ernesto falleció el año pasado. Fui al funeral y di el discurso principal. Conté cómo un extraño creyó en mí cuando nadie más lo hizo, cómo su fe se convirtió en el cimiento de todo lo que construí. Su familia me agradeció, y su esposa me abrazó llorando diciéndome, era su proyecto favorito. Siempre decía que apostó por ti porque vio algo que tú misma aún no veías. Esas palabras me acompañan cada día. Me recuerdan que a veces, una sola persona que cree en ti puede cambiar la trayectoria completa de tu vida. Ahora, cuando manejo por las calles donde solía vender pastelitos con mi carriola, siento una mezcla extraña de nostalgia y orgullo. Esa mujer que caminaba bajo el sol con las piernas hinchadas y el corazón roto sigue viviendo dentro de mí. No la he olvidado. No quiero olvidarla. Porque ella es la razón por la que nunca me voy a conformar, nunca voy a dar por sentado lo que tengo, y nunca voy a cerrarle la puerta a alguien que esté donde yo estuve. Mi historia no es de venganza. Es de transformación. De entender que las cicatrices no son debilidades, son mapas que muestran por dónde caminaste para llegar a donde estás. Y yo caminé por el fuego. Y en lugar de quemarme, me convertí en acero. Hoy, cuando cierro los ojos, ya no veo la bandeja de pastelitos rodando por el suelo. Veo a mi hijo sonriendo en la puerta de nuestro primer local. Veo a las mujeres que capacité a abrir sus propios negocios. Veo mi nombre en luces, no por vanidad, sino como prueba de que existí, luché, y gané. No contra ellos. Contra la versión de mí que casi se rinde. Y esa, al final, es la única batalla que realmente importa. ¿Te gustó esta historia? Dale like, suscríbete al canal y comenta qué parte te llegó al corazón. Tu interacción ayuda a que más personas encuentren fuerza en momentos difíciles.
Si conoces a alguien que necesita escuchar que sí es posible salir adelante, comparte este video. Porque las historias de superación no solo inspiran, también salvan vidas. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tu pasado no define tu futuro. Tu voluntad sí.